En este video les voy a mostrar el juego de Conecta 4 programado en Python. Si me has seguido anteriormente, ya habrás visto que ya publiqué este mismo juego, pero programado en C, en C Sharp y en JavaScript con HTML. Solo que el primer juego que hice de Conecta 4 fue este en Python, pero como fue una solicitud, no lo había publicado, ¿no? O sea, alguien me lo pidió, un estudiante o algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está programado, te voy a hacer una demostración, etcétera. Entonces, voy a comenzar aquí. Tenemos, pues es un solo archivo de Python que ejecuta todo el juego. En este caso, necesita la dependencia de colorama, que es para que salgan las fichas en distinto color. Entonces, lo único que tienes que hacer una vez que ya cuentes con Python y con pip es instalar colorama con pip install colorama. Y ya, a mí me salen algunos avisos, pero bueno, me dice que el requerimiento ya está satisfecho, o sea, ya lo había instalado anteriormente. Y bueno, entonces una vez que ya tenemos eso, ya podemos ejecutarlo con Python main. Y ya te da las opciones de jugador contra máquina o salir. En este caso no le puse el máquina contra máquina, pero es muy fácil ya de ponérselo porque simplemente debes manejar los turnos de la CPU y listo. Eso lo puedes ver en los otros proyectos que tengo de Conecta 4, pero en C, C Sharp y JavaScript, ¿no? Entonces digamos que esta fue la base y ya de ahí ya lo programé de nuevo bien y ya le agregué el máquina contra máquina o CPU contra CPU. Pero bueno, tenemos estos tres modos. Para empezar, ya voy a ponerle el de jugador contra máquina para que sea un poco más rápido. Entonces, para empezar, debes configurar el juego. Bueno, así eran los requerimientos del proyecto. En este caso, debemos ingresar el número de filas. Yo le voy a poner 7 y el número de columnas igual 7, ¿no? Y ya tenemos el tablero y nos dice cuántas tiradas faltan. Nos dice quién es el jugador 1 y quién es el CPU. En este caso, el jugador 1 es la X o la cruz o como tú le digas. Y el CPU es la O el círculo. Y me dice que es el turno del jugador 1. Entonces yo tengo todo mi tablero. Aquí está y comienzo a jugar. Yo quiero colocar mi pieza en el 1, entonces ya me la pone acá. Yo soy la X y me la puso color verde, la X o la cruz, como le digas. Y ya me dice cuántas tiradas faltan, ¿no? Y ahora el CPU va a pensar y va a colocar su ficha. Entonces, si yo dejo ganar al CPU, pues el CPU va a jugar. Por ejemplo, si yo ahora coloco, si yo no quiero ganar, si yo solo estoy probando el CPU, pues pongo mi ficha en el 2, el CPU va a seguir colocando su ficha en el centro. Yo pongo mi ficha en el 1 de nuevo y el CPU va a seguir colocando su ficha en el 4. Bueno, por si no sabes jugar Conecta 4, simplemente tienes que dejar caer las fichas. Por ejemplo, si yo dejo caer una ficha en la columna 5, va a caer hasta abajo, hasta acá. Y ya, por ejemplo, para si yo dejara caer mi pieza en la fila 4, en la columna 4, perdón, caería aquí. Es decir, no se puede ir hasta abajo. Pero bueno, entonces yo lo voy a poner mi ficha en el 2 y ya ganó el CPU porque pues, no le hice nada, ¿no? Pero si por ejemplo yo no lo dejo ganar, o bueno, yo quiero ganar, por ejemplo, yo pongo en el 1, bueno, ahí empezó el CPU. Voy a volver a jugar y en donde yo inicié, voy a ver si ahora sí. El 1, en el 1, en el 1. Y si te fijas, ya no me dejó ganar aquí. Voy a acercarle un poco. Si te fijas aquí el CPU ya no me dejó ganar, en lugar de irse a seguir colocando sus piezas, pues ya no me dejó ganar. Y si yo de nuevo ya no soy una amenaza para él, ya va a seguir colocando ahí sus piezas. Yo voy a quitarle su victoria y entonces bueno ya me puso ahí, ¿no? Me lo volvió a poner ahí encima. Y si yo vuelvo a intentar ganar, por ejemplo, en la 6, en la 6 otra vez, en la 6 y ya me cubrió esa jugada, ¿no? Ya de ahí, por ejemplo, si yo vuelvo a ponerla en el 7, pues ya él la intenta poner siempre al inicio, ¿no? Y bueno, cosas así. También no es una inteligencia artificial muy avanzada o algo así, simplemente se basa en varios parámetros que ya te explicaré al momento de mostrarte el código. Pero bueno, así es como funciona y ya para el modo jugador contra jugador, pues lo mismo, ¿no? Pero ya jugador contra jugador, es decir, el jugador uno pues dice yo lo pongo en el uno, el jugador 2 dice yo lo pongo en el uno también y ahí van jugando hasta que alguien gana o algo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, gana el jugador uno que es la X, y es el color verde, ¿no? Y obviamente ese tablero se puede
cambiar y todo eso. Ahora, también quiero mostrarte que se puede jugar a conecta una variante, es decir, conecta 3, conecta 4, conecta 5, conecta 10. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a ejecutar el código y viste que ya lo cambié ya y ahora solo basta con que conectes 3. Me parece, claro, porque ya tiene tiempo que no veo este código, así que si algo sale mal, pues es porque no me acordaba, pero que yo sepa, lo puse para que se pueda jugar a Conecta X. Entonces voy a jugar jugador contra jugador y se supone que ahora con que yo conecte 3 piezas ya gano, ¿no? Entonces pongo en el 1, él lo pone en el 2, yo lo vuelvo a poner, yo lo pongo en el 2 para que sea en diagonal. De ahí el jugador este lo pone en el 3. De ahí este otro jugador lo pone en el 3 también. De ahí este lo pone lejos. Y... Ah, bueno, no me di cuenta, pero bueno, ya puso 3 seguidas, ¿no? Y ya ganó porque ya es el conecta 3. Y así, ¿no? Igual el CPU. Y tú le puedes poner conecta 5, conecta 10, conecta 1000. Obviamente también depende del tablero, ¿no? Te explico lo que pasó hace un momento. No me di cuenta de que si ponía yo aquí esto, ya iba a ser conecta 3. Yo quería hacer uno en diagonal así. Este de acá. Bueno, esta X, esta otra X y poner aquí una en el 3. Pero bueno, entonces así es como funciona. Y te digo, tú puedes configurar el tablero, puedes configurar todo eso, ¿no? Ya aquí tenemos el código, entonces vamos a empezar a ver el código. Para empezar, importamos el paquete o el módulo random. Esto lo necesitamos porque el juego se debe desarrollar por turnos, pero el que inicia el turno es al azar. Es decir, puede ser el jugador 1 o el jugador 2. También importamos copy de deep copy. Esto es para copiar una matriz. Para el caso de la CPU que elige su propia columna, necesitamos copiar el tablero y hacer simulaciones. Es decir, tengo el tablero original, el que estamos viendo los dos jugadores. Yo lo copio así como está y lo modifico. Le pongo una pieza acá y veo si gano. No gano, ok, entonces pongo la pieza en la siguiente columna y vuelvo a ver si gano o no gano. No gano, ok, entonces vuelvo a poner la pieza en otra columna, digamos que en la siguiente coordenada, y verifico. Y eso hace el CPU, eso es lo que básicamente hace. Pero obviamente no puedes modificar el tablero original, entonces lo que hago es copiártelo y hacer simulaciones, y ya. Y bueno, importamos también la función init, fore, o como se pronuncia, y style del paquete colorama que ya instalamos. Después yo invoco a init, que es la función de colorama. Fíjate bien que esta función no es mía, esta función es la de colorama. Y bueno, ya hago las configuraciones del mínimo de filas, el máximo de filas y eso, ¿no? También tengo la constante de espacio vacío. Esta constante de espacio vacío lo que va a hacer es que me va a decir si ahí puedo poner una pieza, porque pues es un espacio vacío, ¿no? Y ya tenemos el jugador 1, jugador 2, los colores y la constante de si está jugando la CPU, porque al momento de elegir el turno del jugador 2, yo verifico si es la CPU, no le pido al jugador 2 que ingrese la coordenada, le pido a la CPU que piense una coordenada, o bueno, no una coordenada, una columna. Y bueno, ya de ahí ya tenemos todas las funciones, ¿no? Tenemos funciones de varios usos, de varios tipos, etcétera. Tenemos la de solicitar un entero válido. Como este juego tenía que ir bien validado y todo eso, y necesitamos una función que solicite un entero válido. Entonces simplemente hacemos un ciclo infinito que se va a romper únicamente cuando el entero sea válido. Así de simple. Y bueno, el de solicitar columnas igualmente valida que el número de columnas esté dentro del rango del mínimo y del máximo. Igual es de solicitar la cantidad de filas. Ya después tenemos la función de crear tablero, que básicamente inicializa la matriz. Recorre, bueno, hace un ciclo y le va agregando filas a la matriz. Y después a esas filas les va agregando espacios vacíos, es decir, inicializa el tablero. Y ya tenemos la función de imprimir tablero. En este caso imprimimos pues el separador, una barra sin salto de línea. Después imprimimos dependiendo de la longitud del tablero. Y bueno, imprimimos. Básicamente esto no te lo puedo explicar porque sería ir leyendo línea por línea, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras imprime el tablero. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo del color de la terminal, que recuerda que imprime eh, pues la X en verde o la X en rojo, ¿no? For hot green o red, ¿no? Y obviamente tú aquí puedes cambiar los parámetros, los colores, etcétera, ¿no? Y te digo, simplemente es imprimir, o sea, no es algo importante, no es un algoritmo importante, simplemente imprime el tablero. Y bueno, después tenemos la función de obtener fila válida en columna.
En este caso, pues ya su nombre te está diciendo que te va a regresar la fila válida en una columna. Es decir, de las columnas que hay, digamos las que están así, te va a regresar una fila válida. Que fila válida en este caso es que te va a regresar una que esté vacía, que bueno, y que esté dentro del rango. Y bueno, también tenemos el de solicitar columna, que básicamente es una modificación, o bueno, está ayudándose de solicitar entero válido, que simplemente te pide la columna, ya que por ejemplo aquí, si jugamos eh, 7 y 7, y yo por ejemplo quiero la columna 8, pues me dice que no, ni la columna -1, ni la columna A, etcétera, ¿no? O sea, está validado, ¿no? Por eso lo estoy poniendo ahí. Y bueno, tenemos el de colocar la pieza también. En este caso, pues ya ahí está diciendo la función, coloca una pieza en el tablero. La columna debe comenzar en cero. Es decir, si por ejemplo el jugador te dice quiero la columna 1, tú debes restarle 1, porque acuérdate que en los arreglos y matrices accedemos a los índices a partir del cero. Es decir, si el jugador te dice columna 1, pues tú te vas a la columna 0 en realidad. Y lo mismo, si te dice la columna 7, te vas a la 6, así, ¿no? Por el índice. Ahora, necesitamos saber en qué columna, cuál jugador y el tablero, ¿no? Entonces, de aquí verificamos cuál color vamos a poner, si el color 1 o el color 2, dependiendo del jugador. Luego obtenemos una fila válida. Ahora, esta función de obtener fila válida, bueno, no lo expliqué en su momento, pero te va a regresar -1 si ya está lleno. Entonces, si lo que te regresa es -1, regresas falso para indicar que es fallido bueno, ha fallado la colocación de la pieza, porque ya está llena esa columna, ¿no? De hecho, a ver, vamos a ver. Uno, 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 uno. Te dice, esa columna ya está llena. Fíjate, aquí te está diciendo que ya está llena esa columna, entonces por eso, para eso sirve esta función, ¿no? Pero bueno, si no regresamos acá, entonces aquí modificamos y ya ponemos la pieza, ya modificamos la matriz en general y regresamos true indicando que la colocación fue exitosa. Después de eso ya tenemos las funciones de conteo. Estas funciones son muy largas, tediosas y repetitivas. Ya lo sé, pero bueno, yo estaba apurado haciéndolo y ya ni siquiera me dio tiempo de optimizar, ¿no? Básicamente lo que hacemos aquí es iniciar unas columnas. Es decir, bueno, iniciamos unas coordenadas, perdón. Iniciamos unas coordenadas y vamos contando, vamos, digamos, en esa línea contando si tenemos piezas juntas del mismo color. Es lo que hacemos básicamente. En este caso, como es hacia la derecha, eh, pues es una fila, en una línea recta hacia la derecha, ¿no? De la matriz, no tenemos que ir aumentando lo que sería la Y. Pero, por ejemplo, cuando ya son de conteo arriba a la derecha, ya debemos tener filas y columnas. Y, por ejemplo, para arriba a la derecha debemos ir aumentando en uno la fila y la columna, por ejemplo, porque vamos en diagonal hacia arriba, ¿no? Ya después me di cuenta de que contar hacia arriba a la derecha es lo mismo que contar hacia abajo a la izquierda, porque al final la línea, digamos que es la misma. No va en la misma dirección, pero es la misma. Y como el algoritmo recorre cada celda, al final contar de abajo, de arriba a la derecha es lo mismo que contar abajo a la izquierda desde la otra celda. Entonces ya esta optimización no la hice aquí, pero la hice ya después, ¿no? Te digo que es un montón de código de todos los conteos. Y ya después para obtener el conteo general, es decir, saber si en cualquier dirección ya conectaba, lo que hice fue invocar a una función por su nombre como cadena. Para esto obtengo las funciones globales y en la posición obtener conteo guión bajo y dependiendo de la dirección. Es decir, hay una función que se llama obtener conteo arriba, obtener conteo izquierda, obtener conteo abajo, obtener conteo derecha, bla, bla, bla. Esto es lo que va a contener dirección. Una de estas direcciones que ya al concatenarlas me va a dar un nombre de una función que ya definí aquí arriba. Entonces yo la invoco y la invoco por su nombre, que sería este. Es decir, obtengo la función y la invoco. Y entonces me estoy ahorrando aquí un if, porque imagina por cada dirección llamar a obtener conteo izquierda, obtener conteo arriba, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuento, no me importa en qué dirección, yo cuento. Y en caso de que el conteo sea mayor o igual a las piezas que hacen falta para conectar, regreso el conteo. Y si no, regreso a cero. Y bueno, ya tenemos funciones ayudantes que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, obtener color de jugador, lo que hace en este caso es que recibe un jugador y te dice su color. Comprobar ganador lo que hace es comprobar si el jugador en ese tablero es el ganador.
Por ejemplo, primero obtenemos el color, porque acuérdate que en la matriz guardamos colores, no jugadores. Entonces, pues yo recorro todo el tablero, recorro todo lo que haya en esa fila, bla, 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 y voy contando. Voy contando para este color, porque yo quiero saber si conecta, si ya ganó este jugador, no cualquiera, sino este jugador en específico. Y bueno, conteo con obtener conteo, es decir, cuento en todas las direcciones y de nuevo, si el conteo supera al necesitado para ganar, regreso true, ¿no? Y entonces compruebo que el ganador es este jugador que me pasaron. Y si acabo de recorrer todo y nunca logré contar si ya había conectado 4 fichas o bueno, las necesarias, pues regreso falso. Y bueno, ya elegir jugador al azar, lo que regresa es uno de estos dos, jugador uno o jugador 2. Yo le paso a random.choice un arreglo o una lista con 2 opciones y él va a elegir una de ellas dos y va a devolvérmelo. Y bueno, ya al de imprimir y solicitar turno, pues ya me dice qué jugador es qué carácter y ya te dice el turno de quién, ¿no? Y aquí ya estoy usando la función de está jugando CPU también, ya que te dice ya sea turno del jugador o turno de la CPU porque nosotros fingimos que el jugador 2 es la CPU, o al revés. Y bueno, ya felicitar al jugador, pues eso ya es algo muy simple, ¿no? Si es el CPU, le dices felicidades CPU, y si es el jugador uno le dices jugador uno has ganado, y si no ha ganado el CPU, y bla, 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 ¿no? Es un if y un else fácil. Y también te dicen la función de ese empate. Se supone que ese empate lo que hace es que ya no quedan espacios en el tablero. Así es como se empata un juego. Entonces, yo recorro simplemente todas las columnas y obtengo una fila válida. ¿Te acuerdas que esa función me va a regresar -1 si ya está llena? Entonces, por cada fila yo veo si puedo colocar una pieza y si todos me van a regresar -1, o lo que en otras palabras sería si todas las filas están llenas. En caso de que yo encuentre que una no está llena, regreso falso porque todavía no es empate. Pero si yo acabo de recorrer todas las columnas y ya están llenas todas, no se va a cumplir este código, por lo que va a llegar hasta acá y voy a regresar true, indicando que sí es empate. Y ya al indicar empate, pues ya no tengo que explicar, la verdad. Ya también tenemos la función de obtener tiradas faltantes en una columna, que te dice cuántas tiradas faltan. Simplemente contamos y ya, ¿no? Y ya para el de obtener tiradas faltantes, pues por cada columna voy contando todas las tiradas faltantes de una columna y las voy aumentando aquí. Es decir, esta función te dice cuántas faltan en una columna y esta te dice cuántas faltan en todo el tablero. Y ya esta de imprimir tiradas faltantes, lo mismo, ya no tengo que explicarla, ¿no? Y bueno, ya aquí tenemos el desarrollo del juego de jugador contra jugador, en donde, bueno, se explica por sí mismo. Iniciamos el jugador, ya sea el jugador uno o el jugador 2 al azar. Y mientras, bueno, tenemos un ciclo infinito, while true, imprimimos el tablero, imprimimos las tiradas faltantes, solicitamos, bueno, imprimir y solicitar turno, imprimimos, es decir, el jugador actual y le pedimos la columna. Después intentamos colocar la pieza. Si no se colocó, entonces pues te dice que no se puede colocar en esa columna, ¿no? Y bueno, una vez que ha colocado la pieza, puede que el jugador haya ganado. Es decir, la primera vez tal vez no, ¿no? Pero recuerda que eso se va a estar repitiendo siempre. Tal vez en algún momento el jugador al colocar esa pieza ya ganará. Entonces por eso se comprueba inmediatamente. Si ha ganado, entonces vuelves a imprimir el tablero y felicitas al jugador que es el jugador actual. Y si no, entonces ahí mismo compruebas si es empate. Si es empate, entonces igualmente imprimes el tablero e indicas el empate. Y ya después de eso, recuerda que es por turnos, así que el jugador actual le pones su contrario, ¿no? O sea, si el jugador actual es el jugador uno, ahora el turno es el jugador 2. Y lo mismo, cuando ya pase el turno, y si el jugador es el 2, pues ahora es el turno del jugador uno. Y así se está invirtiendo hasta que se cumple ha ganado o es empate, que es cuando invocamos, bueno, colocamos el break que va a romper este ciclo. Y lo mismo para la columna del CPU. En este caso, la columna del CPU ya tengo un post explicando, ya no te lo voy a explicar, ahí está comentado, ahí está todo, ¿no? Y bueno, también tenemos la de función obtener jugador contrario, que yo creo que aquí la pude usar, pero ya te dije que por los tiempos ni siquiera se me ocurrió, ¿no? Y bueno, tenemos el de elegir columna ideal, que aquí es donde la CPU piensa en qué columna elegir, ¿no? Aquí es donde hace todas las simulaciones y todo eso. Y sigue estas reglas que te repito, ya no te voy a explicar, ¿no? Es todo esto.
Y bueno, ya aquí tenemos otras funciones ayudantes como obtener primera columna vacía, obtener la columna central. Esto ya es más para el CPU. Él tiene que fijarse, hacer simulaciones, etcétera, ¿no? Y igual esta función de obtener columna con mayor puntaje es propia del CPU. Lo que hace es que busca en qué columna obtendría el mayor puntaje. O sea, tal vez no gane, pero en cuál puedo colocar para que ya tenga yo tres piezas juntas, por ejemplo. Porque ya si yo coloco tres piezas, tal vez a la próxima ya pueda yo poner la cuarta, ¿no? Bueno, suponiendo que el juego es de Conecta 4. Y lo mismo para esto, ¿no? Y ya tenemos el de jugador versus computadora, que es como el de jugador contra jugador, pero en lugar de solicitarle el turno, aquí CPU pensando y obtiene la columna según el CPU, ya no se lo pide al usuario. Y lo mismo, igualmente verifica si ha ganado alguien, si ha empatado a alguien, etcétera, ¿no? Y al final modifica la variable global está jugando CPU, porque acuérdate que puede volver a jugar. Es decir, el usuario puede elegir volver a jugar. Y entonces esta de está jugando CPU se debe reiniciar a falso. Esto solo pasa cuando se acaba todo este juego. No lo olvides. No se revierte solo en el primer turno, sino que tú juegas contra el CPU normalmente, bla, bla, bla. Y ya sea que se rompa porque ganó o porque empató, pero al final se revierte la de está jugando CPU. Y bueno, esta función de volver a jugar simplemente te pregunta si quieres volver a jugar y ya te regresa true o false para saber si el jugador quiere volver a jugar. Está en una función y todo eso porque te digo que lo pidieron, bueno, los requisitos dicen que no, el programa no debe romperse o como tú le digas, entonces todo debe estar validado, ¿no? Por lo que en este caso, eh, bueno, es un ciclo infinito, ¿no? Te va a preguntar y mientras no elijas ni S ni N no se va a romper. Obviamente el programa sí se va a romper, no sé si terminas el proceso, si le presionas control C, etcétera, ¿no? Pero digamos que en términos generales que no se rompa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el main. En este caso es el código que se ejecuta al inicio. Mostramos el menú. Si la elección es 4, que es salir, pues rompemos el ciclo. Y si la elección es 1, entonces solicitamos las filas y las columnas. Igual si la elección es 2. Y ya, pues, igual true. Bueno, hacemos un ciclo infinito igualmente. Y ya en ese caso creamos el tablero e invocamos a la función jugador versus jugador pasándole el tablero que ya creamos. Lo mismo para el jugador contra máquina, solo invocamos a jugador versus computadora. Y bueno, si ya no quieren volver a jugar, invocamos a break que va a romper todo este ciclo. Y en caso de que si quiera volver a jugar, pues se va a repetir otra vez todo esto y bla bla bla, ¿no? Y al final, pues invocamos a la función main aquí, al final de todo, en la 573, que a su vez va a invocar, dependiendo de qué elija el jugador, va a invocar a la función jugador versus jugador o a la función jugador versus computadora, y esas funciones van a invocar a otras funciones y bla, bla, bla. Y así es como se hace todo este juego de Conecta 4. Entonces, si tú quieres el código, quieres una explicación escrita, ya está en mi blog. Lee la descripción de este video, por si quieres igualmente el código fuente y todo eso, ¿no? Eso sería todo y recuerda que si te gustó te invito a que te suscribas y compartas este video. Nos vemos a la próxima.